Hoy nuestro segmento en la arena tuvo un escenario distinto. Nos dirigimos en el día de ayer para entrevistar al consultor de la Academia de Ciencias, Frías Agramonte, al campamento de Loma Miranda. Quisimos realmente tomar un sondeo de las opiniones en cuanto a los aspectos jurídicos en la carta enviada por el presidente Danilo Medina a la presidenta del Senado Dominicano. Así que en el día de hoy vamos a tener este encuentro con la madre naturaleza y con la Academia de Ciencias, precisamente en el campamento de Loma Miranda, a propósito de la observación de la ley. Hoy de Bares 24/7 se traslada. Vamos directamente al campamento de Loma Miranda porque queremos conversar con el doctor Frías Agramonte, consultor jurídico de la Academia de Ciencias, porque queremos traer el palpitar de lo que está sucediendo aquí luego de la decisión del Poder Ejecutivo, pero también conversar con este especialista sobre los puntos jurídicos que esgrimió el Poder Ejecutivo en la carta. Y no tan solo eso, el precedente que sentó el Tribunal Constitucional con la sentencia 167-13. Muy buenos días, porque aunque salimos en la noche, pero estamos aquí en plena luz del día. Sí, cómo no. Sí, siempre la Academia de Ciencias ha fijado un criterio jurídico de entrada con este proceso, ya hace un año y tanto. La Academia planteó que el tema de Miranda tenía que trascender el ámbito nacional. Las cortes internacionales para nosotros siempre fue un objetivo. Pero por suerte en el ámbito nacional conseguimos una gran sentencia, que es la 167-13. El Constitucional en esa sentencia fijó un criterio que está por encima del presidente de la República, por encima del Senado, por encima de las Fuerzas Armadas, por encima de todo. O sea, el órgano que interpreta la Constitución en su máxima expresión es ese. Lo que diga ese, todos tenemos que sentirnos por debajo. Y ese tribunal planteó que Miranda está amenazada. O sea, en varias audiencias, no un informe técnico, no una reunión en el Congreso, no un jurídico del Palacio escribiendo, no, ni en Falcón, ni nada de eso. Es una audiencia pública, oral y contradictoria, con la presencia de Falcondo, de Medio Ambiente, de los técnicos de la Academia, y dice el tribunal que con todos los argumentos esgrimidos, estos jueces colectivos buscaron todos los libros, toda la jurisprudencia, todas las sentencias anteriores y dijeron que ciertamente, como dice la Academia y el PNUD, Miranda está amenazada. O sea, en el término jurídico ambiental, el riesgo a veces para los asuntos ambientales es tan importante como el hecho mismo. O sea, el tribunal reconoce que Miranda está en un alto riesgo por el precedente de Loma Peguera y Ortega, que es un reflejo de los daños que ellos han hecho en 40 años. Entonces el tribunal protege a Miranda diciendo que hay que protegerla, que está por encima de los demás derechos. O sea, el tribunal puso en conflicto, reconoció el tribunal, hay 3 conflictos aquí de derechos fundamentales. Derecho laboral, hay un problema laboral, porque Miranda tiene un componente laboral, hay un componente empresarial, de inversión privada, pero el tribunal dice que al valorar todos los hechos, todos los informes, todos los estudios, dice no, el derecho ambiental aquí, la preocupación por Miranda está por encima de los derechos demás comerciales y privados. O sea, lo colectivo primó. Y eso se impone. Ha pasado muchas cosas, mucha agua por los ríos de Miranda han pasado, muchas palabras al aire, pero al final llegamos a aterrizar. Hoy la Academia de Ciencias fija un criterio. El martes próximo, o miércoles, saldrá ya un documento oficial de la Academia, pero el presidente de la Academia me autoriza a adelantar lo siguiente. Mañana sábado hay una reunión en la Academia de Ciencias con todos los abogados expertos en Derecho Constitucional. Está Cándido Simón Polanco, un gran jurista, está el vicepresidente de la Academia, que también es abogado, don Luis Seque Ortiz, estoy yo, estamos, Nieves también, doctor Nieves, para incoar un recurso de cumplimiento a esa sentencia. Porque lo que ha faltado es voluntad política del Estado para cumplirla. Vamos a hacerlo aquí lo interno, y si tenemos inconvenientes, entonces tenemos ya un espacio preparado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que el tema de Miranda, ahora que se comienza a ventilar realmente, porque el tema de Miranda es un tema estrictamente jurídico y técnico, y se manejó
con un concepto político de parte del gobierno. El presidente en su discurso lo que hace es referencia política y de compromisos económicos, pero jurídicamente el presidente no abordó el precedente constitucional de la 167. Voy a ir directamente a ese punto, doctor Agramonte, porque precisamente la carta del presidente Danilo Medina, la carta que le envía a la presidenta del Senado, esgrime varios argumentos. Puntualiza algunos artículos de la Constitución, como es el derecho a la propiedad privada. Exacto. Y hace un recuento precisamente de cómo alegadamente, desde su punto de vista, y claro está, tenemos que suponer su consultor jurídico, la ley, o él observa la ley porque él entiende que contraviene la Constitución dominicana, pero en ningún momento hace mención del artículo 67 de la Constitución, pero tampoco algo que usted acaba de mencionar, y por eso lo quise intervenir, hace mención de algo que sienta jurisprudencia, la sentencia del Tribunal Constitucional, a su entender por qué sucede esto y cuál es la implicación jurídica. ¿La ley violaba la Constitución o no? Todo lo contrario. Con haberse establecido una posición del Estado ya formal a través del constituyente, del juez constitucional, reitero, ese tribunal es que interpreta la Constitución, el único. Todo lo que se ha hecho para proteger a Miranda, inclusive la ley, está amparado en esa sentencia, en esa ley. Es decir, que el presidente, por error, o no sé por qué razón, se equivocó en su carta. Porque todo lo contrario. Lo que él ha decidido, dejar a Miranda abierta de que a 2 años, hasta que él termine, eso sí pone en peligro a Miranda. Porque Miranda no está protegida por lo que el presidente diga verbalmente. Porque las palabras, como le dije yo hace recientemente, son del aire y van al aire. ¿Sabe? El presidente verbalmente decir que él garantiza que durante los 2 años que le quedan y entonces los demás años. Eso no es lo que importa ahora. Hay una sentencia definitiva. Es por eso que Miranda no se debe explotar. Por esa sentencia. Que interpretó la Constitución, interpretó los derechos privados esgrimidos por el presidente en su carta de observación a la ley, evaluó también los argumentos laborales que plantea el presidente, evaluó la seguridad jurídica cacareada por el presidente y Falcón, todo lo evaluó el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo? Que por encima de todo eso hay que proteger a Miranda y esa es la ruta que va a lanzar a partir de mañana la Academia de Ciencias. Nosotros, incluyendo un grupo de asesores en Derecho Constitucional, leímos la carta, quisimos datarnos sobre qué sucedía allí. Y dentro de la carta hay mención de un convenio y un tratado, algo que se firmó con Suiza y que fue aprobado por el Congreso Nacional en el 2009 y que incluso hablaba precisamente de la seguridad jurídica y proteger la inversión de nacionales o corporaciones de esa nación aquí en la República Dominicana. Mencionaba incluso la Gaceta Oficial donde está publicado. Nosotros la buscamos y no aparece en ningún sitio. Es decir, ese tratado, ese convenio directo del 2009 no aparece publicado en ninguno, por lo menos en las redes sociales o en la internet como tal. Pero era también la primera vez en esta carta donde nosotros como pueblo, como prensa, escuchábamos de esto. ¿Cómo ustedes interpretan también la utilización de este argumento? Mire, todo lo que ha pasado se elaboró en la oficina de nuestro profesor César Pina Toribio. Desde el principio, nosotros como jurídicos en una academia dijimos que lo que estoy diciendo yo es lo que siente el presidente de la Academia de Ciencias. Lo que dice César Pina Toribio es lo que siente Medina. O sea, ningún jurídico se atreve a hablar por sí mismo sobre un tema relevante. Y siempre dije y digo y mantengo que César Pina Toribio estuvo siempre detrás de esto, ocultando información para viabilizar todo, para estropear todo. Él envió un mensaje al Congreso cuando estaba el Senado de la primera de apoderado, de que llevaran eso con calma, que faltaban estudios, y él sabe que no, que estudios sobran. De manera que yo creo que fue adrede que dejaron ese ingrediente, un ingrediente que por demás pierde sentido porque el Tratado de Basilea, nada puede ser, ningún acontecimiento jurídico puede sustituir otro que ya haya existido. Entonces, la sentencia del Constitucional
como interpreta los tratados internacionales, al mismo rango que la Constitución. O sea, la Constitución como los tratados están todos bajo el régimen del jurisdiccional. O sea, que los tratados, mucha gente lo pone como el mismo rango de la Constitución. Correcto, vamos a aceptarlo como bueno y válido. Pero ¿quién interpreta los tratados y la Constitución? El tribunal. O sea, que ese pequeña confusión, pequeña para nosotros los juristas, los abogados, pero grande para el pueblo. Porque decirle a un pueblo que hay un convenio, que no se puede hacer eso porque haber una condena multimillonaria ha creado un escándalo en mucha gente, en muchos medios de opinión pública. Sin embargo, es un elemento inferior porque todas esas argumentaciones, todos los contratos que puedan existir, todos los convenios que puedan existir y preceptos constitucionales están todos sujetos a la interpretación del máximo tribunal. O sea que la gran sombrilla del tribunal evalúa todo eso y decide que Miranda, por encima de todo eso, debe ser protegida. Ahora, ¿por qué lo oculta el presidente en su carta? Es una pregunta que dicta pequeña respuesta, pero hay que seguir investigando, porque no se justifica que juristas de la altura de César Pina Toribio, ese equipo que ustedes conocen, que él tiene detrás jurídico, un gobierno, un palacio nacional, decir algo tan desfasado así, un discurso en boca de un presidente, me parece que es digno de que revisemos mejor eso. Y yo creo que el presidente oportunamente se va a retratar de lo que ha dicho, porque el presidente lo que está es como asustado por una eventual condena económica, y él no tiene un dinero. El Estado Dominicano vive del día a día, o sea, hay una crisis económica, y el presidente vive tocando fondos de cada lugar que puede para hacer sus escuelas, y él le tiene miedo a eso, a que sucumba económicamente su periodo que le falta de 2 años. Y se atrevió a lanzar eso así. Pero cuando iniciemos las acciones legales ahora, cuando el presidente vea que la parte jurídica le fue mal informada a él va a cambiar de actitud. Yo tengo esa fe. Yo estoy, y varias personas que han compartido con nosotros, tenemos algunas preguntas. Nos estamos realmente cuestionando la manera en que se manejó todo, la manera en cómo hubo silencio por un periodo de 2 años desde el Palacio Nacional, y que lo primero que se oyó de labios, y en este caso de puños del presidente de la República, fue una carta con argumentos donde faltaba, me parece, el personaje estelar, la sentencia del Tribunal Constitucional, que era precisamente lo que sentaba esa jurisprudencia y sentaba un precedente en lo que es Loma Miranda. He visto también cómo hay grupos empresariales, como el CONEP, entre otros, porque no ha sido el único, apoyando la postura del presidente y la decisión del presidente Danilo Medina de observar la ley. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, yo quiero decir algo y no voy a callar. Con estas campañas presidenciales, en los últimos 30 años, tan costosas, los presidentes se hipotecan al sector privado, internacional y nacional. El presidente de la República y todos los presidentes han estado hipotecados al poder económico de las transnacionales y los grupos económicos locales. Y yo entiendo que ahora mismo, si sigue eso así, si no se mejora una relación más democrática de los partidos y más transparente, los gobiernos van a ser gobernados por los empresarios. Y este país para mí está gobernado por la clase económica. Esas observaciones que recomendó el CONEP, la Cámara Americana de Comercio, Falcondo, y algunas visitas de algunos representantes del poder internacional, continental, que vinieron al país, trazaron una norma, y toda esa parafernalia internacional y nacional llegó al terreno de que se observara la ley. O sea, toda esa información, antes y después de dada la ley, se confió siempre que el presidente la iba a anular, la iba a observar. El presidente ciertamente aceptó la presión internacional y nacional y observó la ley. No fue por criterio jurídico, no fue por convicción propia. El presidente lo asustaron por la parte económica y cedió. También me pregunto, dentro de todo este panorama, de la forma, como mencioné, manejada, me parece baladía en términos jurídicos, y los argumentos presentados por el Poder Ejecutivo, ¿dónde quedó el tema de la seguridad jurídica? Y lo traigo a colación porque, como lo mencionó también el presidente Medina en su carta, recuerdo que con el tema sobre la Barrick Gold, la presión que se hizo, no tan solo mediática, sino también desde el Poder Ejecutivo, para la revisión de un contrato, y el cuco, vamos a llamarle así, de esta seguridad jurídica
que incluso fue un argumento utilizado por empresarios en ese marco para que no se presionara y no se buscara la revisión del contrato con la Barrick. Hoy ese argumento está siendo utilizado de una manera muy distinta por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Sí, mira, la seguridad jurídica es un tema que tiene muchas aristas. Justamente quien crea esa inseguridad jurídica es el propio gobierno cuando negocia con las empresas extranjeras. Tú no sabes que los gobiernos de todo el mundo, cuando un funcionario cobra un peaje por un proyecto, lo condenan, lo sancionan, lo expulsan. Aquí se premia eso. O sea que hay un lobismo, que una empresa que se va a ganar 1.000 millones tiene que buscar 200 a unos políticos, y eso le tumba a esa empresa sus planes sociales y ambientales en el caso minero. O sea, quien está atentando con la seguridad jurídica son los entes oficiales del gobierno que cobran peaje para aprobar proyectos como de Falcón, como Barrigol, como otros. O sea, la verdadera amenaza de la seguridad jurídica a la empresa es también el lobismo que hacen los empresarios privados. Aquí hay gente, pensador privado, que está cobrando una serie de impuestos, o sea, que beneficiaron con una serie de impuestos que le ponen a su producto y se lo cargan al pueblo. O sea, desvían ese pago al pueblo y sobre todo una serie de incentivos fiscales. Entonces, como una empresa que le exoneran gasoil, como el caso de Barrigol, el CONE, que tiene empresarios que le exoneran millones y millones de pesos en la aduana, va a competir con otra empresa. O sea, la gran deslealtad que pone en peligro la seguridad jurídica para la inversión nacional o internacional es la corrupción interna de los gobiernos que tenemos en los últimos 30 años. No es la Academia de Ciencias, ni la UAS, ni los movimientos ambientales. No, esa es la reacción a ese problema. Bien, yo creo que ha quedado muy clara la postura. Sí nos gustaría que antes de finalizar en el día de hoy, doctor Agramonte, pudiera recalcar la postura en términos jurídicos de la Academia de Ciencias en cuanto a la constitucionalidad del proyecto de ley que fue anulado. Sí. La Academia de Ciencias, con sus órganos, incluyendo la Comisión Ambiental de la UAS, que creo que hoy o mañana sale ya un documento junto con la Academia, otros organismos nacionales, todas las academias de ciencias del Caribe, bueno decir eso, están apoyando esta iniciativa, y la Academia trazó un rumbo hace 2 años. El tema Miranda tiene que ir a las cortes internacionales. Vamos con la sentencia en los hombros a convertirla en una bandera para defender ese patrimonio que es Miranda y todo el patrimonio minero natural que existe en el país. Es decir, que de hoy en adelante, a partir de la semana que viene, habrá acciones en todas las cortes locales, tendente primero a 2 cosas: aprobar que Falcondo ha dañado todo el entorno minero de la Vega y Bonao, Peguera, Ortega; aprobar lo que ella misma admitió, que sí, que es verdad que no han cumplido los pasivos ambientales, lo que admitió el Ministerio de Medio Ambiente, que sí, que no es posible, y las pruebas que tiene la Academia en la Procuraduría de Medio Ambiente. Vamos a forzar para que a Domínguez Brito, que ya tiene en sus manos la querella, obliguemos a Falcondo a cumplir con esos compromisos ambientales. Eso es en la parte local, eso ya está en camino y sigue la semana que viene. Son las cortes primarias. Ahora las altas cortes se van a ser apoderadas de un recurso de cumplimiento del mandato que dio el Constitucional de proteger a Miranda. Y si vemos un desliz en la parte local, judicial, alguna interferencia del poder político y económico, nos iremos entonces a las cortes internacionales con ese tema. Quiero ahora, y aprovechar que lo tenemos aquí en el campamento, que podamos diferenciar lo que es el pago por la propiedad. Mucha gente ha argumentado en medios que hay que pagarle por los terrenos a los dueños de ser expropiados de los terrenos de Loma Miranda, pero que hay que hacerle un pago especial por la potencial explotación que ya no va a suceder, es decir, por los minerales que están debajo. Otros, que es la parte que nosotros entendemos es la correcta, indican que los minerales, lo que se vaya a explotar, eso es propio, lo que está en el subsuelo es propiedad del Estado Dominicano y no de ninguna empresa ni ningún propietario de cualquier tipo de terreno. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mira, en un reciente debate que tuve con el colega Jorge Prat en CDN precisamente, yo le decía y repito, eso del pago por el yacimiento minero que hay que darle a Falcondo, indemnización le llama, eso es un sofisma de Jorge Prat de Pérez. Y es un mito de Falcondo porque Falcondo no tiene derechos adquiridos en el subsuelo. Se adquiere cuando ya tú tienes la licencia.
Y el presidente, en una reunión con ustedes, la prensa que hizo, dijo textualmente, yo estuve allí, que el gobierno, el Estado, le negó el permiso a Falcondo porque no calificó. Entonces, si no tiene licencia para explotar, no pueden tener acceso a ese mineral. Falcondo apenas tiene derecho, si se propia, al pago de los terrenos. Y hablan de 4.000 millones de dólares. Pero con medio millón de dólares se le paga todo. Con $1 millón se le paga todo porque son 22.000 tareas de tierra. A 6.000 tareas son 1.130 millones de pesos. O sea que nosotros tenemos con qué pagarle a Falcondo y devolvernos 1000 veces a nosotros esa cantidad. O sea que es una tontería. Además, quiero repetir algo. Lo de la expropiación no es per se en sí misma para los casos de parques nacionales. Cuando es una mina, te expropian para poder explotar. Pero el parque nacional es una condición de un derecho que tienen los estados, los ayuntamientos y el Congreso, de cambiar el uso del suelo. O sea, es un cambio de uso del suelo. No necesariamente tiene que ir. Hay gente que se queda en los parques ahí, si cumplen los requerimientos. O sea, que no es un asunto obligatorio el pago, desde el punto de vista para el gobierno, sino que el que entienda que va a hacer cosas que no se pueden hacer y quiera vender, el Estado puede comprarle a un precio normal la tierra, las mejora. Y hasta ahora solamente de 100 y pico de títulos, dijo el senador de La Vega en el Congreso, solamente 5 han aparecido con cierta validez. Los demás son papeles del IAD, posesiones ilegales del IAD, que no tienen ningún valor jurídico ahora mismo. Solamente algunas familias nobles que ni siquiera han expresado su deseo de irse. Es decir, que la parte de la expropiación es una parte que no ha sido relevante en este tema. Bien, agradecemos definitivamente en el programa del día de hoy la oportunidad de poder hablar con el doctor Frías Agramonte, consultor jurídico de la Academia de Ciencias, y precisamente que nos recibiese aquí en el campamento de Loma Miranda y poder conversar con usted sobre, yo creo, puntualizar temas tan importantes como los argumentos jurídicos utilizados por el Poder Ejecutivo en la Carta, porque me parece que lo más importante es que nuestra gente, nuestra teleaudiencia entienda realmente cuáles son las realidades, qué se usó para la Carta, pero lo más importante, qué no se mencionó, que era, como dije ya anteriormente, el protagonista, el gran ausente, que fue esa sentencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Nosotros como Academia de Ciencias debo agradecer a CDN que nos ha dado una cobertura interesante, porque en estos temas, no es por nosotros, sino porque sabemos que la parte jurídica y técnica es lo más relevante, sin dejar de lado la militancia del pueblo, que también es ingrediente principal. O sea, agradecemos a CDN y a ustedes el interés porque la parte jurídica fluye en todo esto. Nosotros vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos estaremos en estudio, pero usted sabe con qué. Esto Pique se extiende y hoy es un Pique se extiende de Loma Miranda. No se lo pierda.